en Canvas. No sé si lo revisaron. Subí la resolución igual que está en un archivo PDF, así que está todo bien ordenadito. Hoy día nos toca el set 2, ya, modelo keynesiano, en donde lo van a ver, no sé si lo vieron también porque lo subí ayer o anteayer, no recuerdo. Les voy a compartir pantalla inmediato. Lo subí, ahí está, ¿alguien me puede verificar si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, super, gracias. Eh, lo subí, espero lo tengan por ahí, ya, porque yo lo voy a mostrar un poquito, después lo voy a ir sacando, para ver si lo pueden tener en- por ahí a la vista, en donde consta solamente un ejercicio, pero harto inciso. ¿Ya? Ahora yo en la ayudantía, en esta ayudantía en particular, no voy a resolver aquí todos los incisos, los 6 incisos, sino que voy a resolver los 3 primeros. De todas formas, los últimos 3 se hacen totalmente igual que como se hace en lo otro, ¿ya? O como se hace al menos el B de lo otro. Pero, ¿qué es lo que necesito yo? Que practiquen un poquito los ejercicios, porque en, lo- en los certámenes siempre hay ejercicio. Entonces, así nos acostumbran a un mismo ejercicio, una misma metodología, quizás ustedes pillan alguna forma más fácil de hacerlo, que no es la forma que quizás que lo hago yo. Entonces, de repente es necesario. Igual les voy a dar la forma en que ustedes necesitan, tienen que hacer para resolver la otra. Por ejemplo, ¿qué significa que el gasto fiscal expanda un 50%? Y así les voy a ir diciendo hartas cositas. ¿Ya? Se los voy a dejar listo lo que tienen que modificar, ¿no? Después ustedes tienen que hacerlo. De todas formas, los resultados igual se los voy a subir en la resolución en un PDF. ¿Ya? Ahí pueden verificar. Ahora empecemos con el set. El set en un principio dice que considera una economía de un país que está representada por las siguientes relaciones agregadas. En primera nos pone una función de consumo, ya de 1000 más 0,8 por ingreso disponible, ya. Una inversión de 800, acuérdense de igual de nuestro potentísimo supuesto del modelo keynesiano y del ISLM, igual si es que cuando lo empiecen a ver, que el ahorro igual es la inversión, ¿ya? Que el gasto igual a 400, eso es el gasto gubernamental. Eh, el T, ese T minúscula, recuerden también que es un impuesto proporcional, el impuesto a la renta va a ser de un 0,25%. Transferencias, ¿ah? Los malos llamados bonos que pueden ser, o pueden ser subsidio a la gente, o cualquier otra cosa que el gobierno entrega a la gente, va a ser de 300, pero a pesar de que nos entrega 300, nos quitas 500 de forma de impuesto fijo, que es esa T mayúscula, la T grande. Y aquí, a diferencia del set anterior, ya que todo esto si hicieron en el set anterior, esto se le va a hacer muy fácil. El X, la primera, eh, es las exportaciones, ¿ya? Las exportaciones son 200. Como las exportaciones de cierta forma no dependen de mi ingreso, entonces siempre va a ser como un número plano. ¿Ya? Va a ser así onda como el gasto, como la inversión, como el impuesto. Va a ser un número plano que no va a depender del ingreso, al menos en el modelo keynesiano. Y las importaciones, que van a ser 1000 más 0,1 y las importaciones sí dependen de mi ingreso porque yo no puedo seguir importando si es que no gano nada, ¿verdad? Tenemos que tener ojo igual que las importaciones tienen, la composición es muy parecida a la composición de la función de consumo, en donde sale un 1000, o sea, una, una propensión marginal a consumir que sale acá, y esto es una propensión marginal a importar, y lo de acá también son las importaciones autónomas, como aquí está el consumo autónomo.
La importación autónoma son lo que la palabra los dice. Es lo que yo puedo, es lo que no depende, totalmente independiente del ingreso. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Más allá de solamente eso. Se, se define como lo que el, el gobierno, una vez abierto su economía, no puede dejar de importar. ¿Por qué? Porque seguramente, no sé, pónganse usted, abrió su economía y empezó a importar una cierta materia prima que para ello es fundamental en su economía. ¿Ya? Esa cierta materia prima la tienen que importar sí o sí, todos los años, todos los meses, todos los días, sea como nosotros lo veamos, pero lo tienen que importar sí o sí. ¿Ya? Es como como el consumo de sobrevivencia, que era el consumo autónomo. Para las personas, lo mismo aquí pasa para el país con las importaciones. Dicho eso, vamos a ir al primer inciso. Si me escuchan medio raro porque estoy muy resfriado. La letra A nos dice, encuentra la demanda agregada y el multiplicador del gasto en una economía cerrada y pública. ¿Ya? Ojo, a pesar de que ser de ejercicios 2 de modelo que iniciaron economía abierta, me piden el A hacer en economía cerrada pero pública. ¿Ya? Diferente a lo que nosotros habíamos visto en el set pasado, que normalmente era cerrada y privada en la mayoría de los puntos. Aquí nos dice que encuentra la demanda agregada. Tenemos que saber nosotros que la demanda agregada es igual al ingreso, el multiplicador del gasto, y también que verifique si el ahorro interno es igual a la inversión. Ya, ojo, aquí ya me estaba hablando de ahorro interno, porque cuando yo tengo una economía abierta, cosa que no pasa en este punto, pero sí en la guía en general, yo tengo dos tipos de ahorro, un ahorro interno y un ahorro externo, cosa que vamos a ver también. Entonces, dado eso, voy a acercar mi cámara porque voy a acercar mi computador para poder escribirle. ¿Ves la pizarra, cierto? Me interesa que eso pase, al Sí, menos. sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, necesito que tengan en consideración todas las cositas que nosotros, todas las funciones, ya, porque vamos a empezar primero con lo primero que nos piden, con sacar cuánto es la demanda agregada. Pero como yo les dije, la demanda agregada es igual a I. Esto pasa en equilibrio, ¿ya? Entonces, como esto pasa en equilibrio, lo que yo tengo que sacar es el I en equilibrio. ¿Cómo sacarlo? Yo sé que la demanda agregada es igual a C más I más G. A diferencia de algunos ejercicios que hicimos en el setup anterior, era solamente C más I, ahora le agregamos el G. ¿Por qué? Porque estamos en una economía abierta y pública. No estamos en economía abierta todavía, pero sí es pública, ya cerrada y pública. Por eso el G tiene que ver que sea público. Tenemos que acordarnos también que la función de consumo está dada de esta forma, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reemplazar nuestro ID. Nuestro ID, que nosotros sabemos que es ingreso disponible a todo esto, 1 menos T por el ingreso menos T más TR. ¿Bien? Si nosotros a esto le vamos a poner algunos numeritos para así reemplazarlo, esto lo vamos a poner 1, 2 y 3. Podríamos reemplazar, por ejemplo, eh, el 3, ¿ya? En 2. ¿Ya? De esa forma me va a quedar que el consumo, aquí no voy a intentar ser tan detallado con algunos pasos, dar todos los pasos, porque básicamente los pasos son iguales a los de la guía pasada, ¿ya? Entonces, los que yo sepa que son iguales, los voy a ir omitiendo, ¿ya? Eso básicamente lo mismo de arriba. Entonces, aquí voy a pasar a lo final, nomás voy a saltar un poquito. Igual en la resolución está
Todo bien, bien, bien explicadito. Y esto sería la función en sí de el consumo. ¿Ya? Dado eso, esto es la única función que dentro de las de acá, ¿ya? Es la única que tiene una fórmula adentro de la fórmula en sí. Entonces, como la inversión es fija y el gasto es fijo, ya de hecho, la inversión y el gasto son cosas que son totalmente, eh, se podría decir que son, de alguna forma son un poquito autónomos. Eh, yo siempre vienen dados, entonces no tienen fórmula. ¿Ya? Entonces, mi fórmula en sí del ingreso sería así, ¿ya? Ingreso o demanda agregada, da igual lo que ponga, porque sabemos que lo vamos a sacar en equilibrio, va a ser consumo autónomo más propensión marginal a consumir y todo lo que sigue, uno menos impuesto proporcional más el ingreso, más propensión marginal a consumir, más transferencias menos mis impuestos fijos, más, acuérdense, todo lo de esto es C más I más G. Ahí tengo mi demanda agregada. Y con esto simplemente voy a ir desarrollando según lo que me dice mi enunciado. ¿Ya? Si ustedes vamos a ir verificando, fíjense en los valores. ¿Ya? Propensión marginal, esta es el consumo autónomo, esa es la propensión marginal a consumir, y aquí tengo los impuestos, el gasto y el de inversión. Entonces, podemos ir reemplazando. 1 menos 0,25i más 0,8 por 300 menos 500. Esta resta casi siempre era negativa, así que no tienen que asustarse. Sí poner mucho ojo, porque normalmente aquí estamos poniendo siempre números positivos y nos queda ese que es negativo y mucha gente le pasa, y ahí he visto que le pasa, que lo deja como número positivo, porque está poniendo puros números positivos en realidad. ¿Ya? Y como que se les pasa ese. Aquí voy a pasar inmediatamente al resultado. Ustedes ahí lo pueden verificar. Yo igual lo verifico unas cuantas veces, pero no estaría mal la otra verificación de parte de ustedes, en donde el ingreso es 5.100. ¿Bien? Ese sería nuestro ingreso en equilibrio, es decir, la demanda agregada. Ahí tengo el primer inciso. ¿Bien? Ahora vamos a sacar el multiplicador del gasto. Que el multiplicador del gasto en economía cerrada, pero con gobierno, ya C/G, es el mismo que calculamos la clase pasada. 1 menos 6 por 1 menos T. ¿Mm? Y si seguimos, si modificamos esto, o sea, si reemplazamos en realidad, me queda 0,8, ¿ya? Porque acuérdense que esa es la propensión marginal a consumir, por 1 menos 0,25. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el impuesto proporcional. De esa forma me queda que 2,5 es el multiplicador del gasto. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Eh, ¿Alguien se sabe la definición por ahí de lo que es el multiplicador del gasto? ¿Y por qué es multiplicador del gasto y no multiplicador de la economía? Benji, tú que tienes la mano ahí levantada. No, puse que efectivamente el ingreso, igual a la demanda agregada, 5.100. Ah, ya. Y no recuerdo qué era qué significaba el multiplicador. Ya. Yo les voy a decir. Yo les voy a decir, sería bueno que lo notaran porque en los certámenes igual es necesario que tengan todas estas definiciones.
el multiplicador keynesiano me indica por cada un porcentaje del gasto autónomo. A ver, lo voy a ir escribiendo. Por cada 1%. ¿Qué pasó aquí? Vamos a apretar eso. Del gasto autónomo. El ingreso aumentará un 2,5%. ¿Sí? Exactamente, eso es. Bien, daré un minutito a ver que lo puedan anotar los que no aún no anotan algo. Y vamos a pasar al otro que nos piden, que es verificar que si de verdad es o no el ahorro igual a la inversión. Ahora yo, en forma de un consejo que le puedo decir a usted, siempre en esto le tiene que salir que el ahorro es igual a la inversión. Siempre, siempre, sin excepción. ¿Ya? Es decir, si es que están haciendo algo mal, el ahorro nunca le va a dar igual que la inversión. Entonces, los ejercicios del certamen puede que haber algunos ejercicios en donde no les pidan esto. Pero yo le recomendaría sí verificar que el ahorro es igual a la inversión, por el hecho de que del momento que hagan eso, se van a dar cuenta si el ejercicio está bueno o no. Entonces ya, si les dio el ingreso igual a la inversión, tienen dos opciones, ¿no? ¿Es una coincidencia muy grande o lo tienen realmente bueno? Es lo más probable. ¿Ya? De hecho, eso vamos a verificar ahora con estos valores. Voy a borrar aquí. Eh, ¿Dónde hicimos? Vamos a empezar al otro. Tenemos que acordarnos que el ahorro se compone entre el ahorro privado más el ahorro fiscal. Acuérdense que nosotros decimos privado y fiscal, no decimos privado y público porque se confundiría la P y P. Y definamos primero el fiscal. ¿El fiscal qué ahorra el fisco? ¿Qué recibe de plata el fisco primero? Los ahorros, el impuesto proporcional, recibe también el impuesto fijo, pero ¿qué gasta? Gasta en la transferencia que le da a la gente y gasta también en el gasto público. De esa forma nosotros podemos ir reemplazando. Esto es 0,25i más 500 menos 300 menos 400. ¿Bien? Si nosotros seguimos resolviendo esto, no, que aquí esto es 0,25i menos 200. Ahora, otra cosa que yo les recomiendo hacer cuando tenemos ejercicios que sabemos que después vamos a tener economía abierta o sabemos que es economía abierta, no reemplacemos al tiro, porque quizás esta fórmula de aquí ya nos pueda servir en algún momento. Entonces es preferible dejarla ahí momentáneamente, porque podríamos reemplazar el i al tiro, ¿ya? Que es lo que uno tiende a hacer, pero dejémoslo ahí. Lo otro, el ahorro privado, es lo que recibe la gente, paga sus impuestos y hacer el ingreso disponible menos el consumo. ¿Ya? Nosotros tenemos que acordarnos que el ingreso disponible es igual a 0,75i menos 200 y el consumo es igual a 100 más 0,8 por el ingreso disponible. Por eso lo separé, porque tengo que poner esto aquí. ¿Ya? Otra vez me voy a soltar unos pesitos, voy a poner justo el resultado final. Ustedes ahí verifican también.
para hacer un poquito esto un poquito más rápido. ¿Mm? Más 0,6i. ¿Mm? Esto era 1000, por si acaso. Ahora, dado eso, yo puedo reemplazar en mi fórmula de el ahorro privado. Voy a reemplazar ingreso disponible, va a ser 0,75i menos 200 menos mi consumo. Mi consumo que ya lo saqué. 840 más 0,6i. De esa forma, la fórmula del ingreso privado sería 0,15i menos, no salió muy bien, menos 1100, 1040. Bien, ahora sí, yo voy a juntar mis funciones de ahorro, ¿ya? Que me va a quedar S es igual a 0,25i menos 200 más 0,15i menos 1040. ¿Mm? Eso va a dar que S va a ser igual a 0,4i menos 1240. Que si nosotros reemplazamos con mi i en equilibrio, que acuérdense que era 5100, ahí Benji lo comprobó, me da que es un S igual a 800. ¿Ya? Pero si nosotros vamos a, a nuestros datos, sabemos aquí que la inversión también es igual a 800. Entonces, coincide esto. Por ende, el ahorro efectivamente es igual a la inversión. Ahí tendríamos el inciso A, al menos esté listo. Yo no espero hayan entendido eso. Ahora necesito que guarden hartas fórmulas. Por ejemplo, guarden cuánto nos dio nuestro ingreso, que era 500, o sea, 5100. Necesito que lo anoten por ahí, que lo tengan a mano, porque después vamos a hacer unas comparaciones. Necesito la fórmula del ahorro, ya que es 0,4i menos 1240. Y algo que calculamos también, que i era igual a ver si no me equivoco, era 2040 más 0,6i. Sí, 2040. Ya, súper. Necesito que eso lo tengan a mano porque lo vamos a necesitar para el inciso B. Aquí van a ver ustedes la diferencia que se produce entre uno y otro. ¿Por qué? Porque el inciso E me dice, y esto, ojo, porque les puede salir algo parecido, que dice, encuentra ahora la demanda agregada y el multiplicador del gasto en una economía abierta. ¿Ya? Es decir, haga totalmente lo mismo, pero ahora en una economía abierta. Verifique que el ahorro interno y externo es igual a la inversión. ¿Ya? Por eso aquí no decían solamente ahorro, y decían ahorro interno. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces vamos a empezar con eso. De primera, tenemos que saber que ahora la demanda agregada va a ser igual a consumo más inversión más el gasto. Hasta ahí es igual a lo mismo que teníamos en la economía cerrada, pero ahora vamos a agregar un XN, que si nosotros buscamos en nuestros datos, el XN no existe, ¿ya? O al menos no está ahí. Entonces, lo que tenemos que saber que sí es el XN son exportaciones netas.
exportaciones netas. Que la fórmula es fácil. Simplemente es X exportaciones menos importaciones. ¿Mm? Entonces vamos a calcular eso un poquito aparte. Nosotros, según nuestros datos, nos da que la exportación era igual a 200 menos las importaciones, que eran 100 más 0,1 i. ¿Ya? Dado eso, nuestras exportaciones netas van a ser 200 menos 100 menos 0,1 i. Si lo seguimos reemplazando, van a ver que sería 100 menos 0,1 i. Ahora tenemos esto, pero esto de acá, nosotros tenemos que fijarnos y darnos cuenta que es exactamente idéntico a lo que pasa en economía cerrada. Y eso nosotros lo calculamos, po. Ese es el I de economía cerrada. Entonces, ¿para qué lo vamos a calcular dos veces, verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ver eso. Eso era 2040 más 0,6i y ahora más mis xn, para sacarlo. Más mi xn, que es 100 menos 0,1i. ¿Bien? ¿Entendieron eso? Si alguien se pierde por ahí, me va interrumpiendo nomás. Ahora, si nosotros seguimos resolviendo esto, me queda que va a ser i es igual a 2140 más 0,5i. Vamos a llegar al resultado final. Ustedes dicen el despeje. Y me daría que el i es igual a 4280. Mi en equilibrio para economía abierta ahora. ¿Mm? Abierta y con gobierno, claramente. ¿Mm? Vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente que sería calcular nuestro multiplicador, ya que nosotros podemos hacerlo de varias formas. Puede ser E y con gobierno, ya de que es una economía abierta ya, externa, o hay gente también que le pone una A, una economía abierta, ya, da totalmente igual. El hecho es que ustedes sepan a lo que se está refiriendo y que la fórmula es muy fácil de aprenderse porque la primera parte, si se fijan ahí, es igual de el de economía cerrada, pero aquí se le agrega un M sub I. ¿Que de dónde sale ese M sub I? Sale de aquí, de que la fórmula de las importaciones, algo que les dije al principio cuando estaba mostrando la guía, tiene una importación autónoma más una proporción marginal a importar por I. Es decir, nuestra fórmula de importaciones de nosotros era 1000 más 0,1 I. Es decir, eso es lo que estamos pillando, eso es eso, es lo que estamos buscando. De esa forma, nuestro multiplicador del gasto en esta economía sería 1 menos, ¿ya? 6, que era 0,8, por 1 menos 0,25, más 0,1, ¿ya? Lo que sacamos recién. Si esto lo vamos descubriendo, me va a quedar que algo que se tienen que dar cuenta igual. Siempre el denominador de lo que le da acá, ya casi siempre, bueno, realmente siempre, coincide justo con esto de acá, ya lo que va a acompañar al i. Realmente con lo que lo va a acompañar aquí, porque si lo pasamos para allá, 0,5 va a quedar 0,5.
De esa forma, esto me va a quedar así. 1 partido 0,5 y esto es igual a 2. Que según la definición que le escribí en antes, esto sería por cada 1% de gasto agregado, ya que sufre la economía, el ingreso va a subir en un 2%. ¿Bien? Eso es lo que el multiplicador, por eso es el multiplicador del gasto. Ahora verifiquemos y veamos la diferencia entre el ahorro interno y el ahorro externo. Ya voy a cambiar aquí de pantalla. A nosotros nos pedía identificar que el ahorro interno y externo es igual a la inversión. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que el ahorro interno es lo mismo del ahorro en una economía cerrada, es decir, todo lo que se ahorra pero adentro del país, lo que ahorra la gente, el ahorro privado, y lo que ahorra el fisco, ¿ya? Pero el ahorro externo, ¿ya? Según el modelo keynesiano, es menos XN, ¿ya? Nosotros esto lo calculamos aquí, ¿ya? Por eso yo les dije que teníamos que guardar esa formulita. Nosotros sabíamos que esto era 0,4i menos 1240. Y lo de acá lo podemos sacar igual, porque nosotros sabíamos que nuestro XN era 1000 menos 0,1i. Entonces menos XN va a ser menos 1000 más 0,1i. Ya gente da vuelta a eso porque le molesta que el menos está delante, pero ahí lo ven como lo hacen. Entonces, ahora nosotros sí podemos juntar estas cosas. Ahora, el ahorro total, ¿no? Vamos a abrir eso. El ahorro total va a ser igual al ahorro interno más al ahorro externo. Es decir, básicamente lo que me estaban preguntando es si esa suma es igual a eso. Y eso será verdad. Vamos a descubrirlo. Si reemplazamos aquí me va a dar 0,4i menos 1240 menos 100 más 0,1i. Bien, si seguimos reemplazando, me queda que el S va a ser 0,5i, ¿ciento? Menos 1350. Ahora nuestro i es distinto, sí, porque tenemos que acordarnos que el i que nosotros teníamos era de 4280. Entonces, reemplazamos con respecto a eso y nos va a quedar que nuestro S va a ser efectivamente 800. Lo mismo, la misma inversión, ¿ya? De esta forma, la inversión, por el momento y según el modelo keynesiano, no se veía afectada por el adherirse a la economía, ¿ya? O al menos no de momento. Bien, con eso tendríamos listo el B. Yo les dije que esta iba a ser más cortita y vamos a terminar ahora vamos a ver el C, que aquí necesito que pongan atención. No hubiese sido ideal que se hubiesen quedado todos los que empezaron la clase, sobre todo porque este es un ramo que normalmente se pasa con la ayudantía, con los ejercicios prácticos. Ya así los que están aquí, si es que tienen la oportunidad de no faltar, o al menos si es que faltan, después vean la clase cuando se sube, eh, que la vean, que lo hagan, porque son importantes las clases prácticas para esta rama. Ahora la C me dice, ¿por qué se produce tal diferencia entre los multiplicadores de la economía? Pero yo quiero ir un poquito más allá que solamente esta pregunta. ¿Por qué? Vamos a verla. Benji, que está ahí un poquito más activo,
¿Me podía decir cuánto sacamos en economía cerrada? ¿Cuánto fue nuestro ingreso? ¿Estás por ahí? Ya. Yo les digo que era 5.100. Y nuestro multiplicador, de economía cerrada pero gubernamental, era 2,5. Ya, lo que uno podría decir es bueno, aumenta el gasto autónomo en 2,5, aumenta también el 2,5% va a aumentar el ingreso por cada por ciento de gasto autónomo, lo que es bueno. Y en economía abierta, nuestro ingreso era de 4.280 y nuestro multiplicador es un poquito más bajo igual, es de 2, ¿ya? Lo que marginalmente es harto, 0,5 cuando estoy hablando solamente de porcentajes bajo. Entonces aquí se podría responder, yo de hecho les voy a ahora dictar cómo se debería responder la pregunta, ¿sí? ¿Ya? Pero también les voy a explicar por qué se produce toda esta diferencia en sí. La respuesta corta de la C se basa en que eh, al abrirse la economía, la propensión, no puedo escribir, ahí está. La propensión marginal a importar toma el rol de estabilizador. ¿Ya? Entonces me estabiliza de alguna forma la economía, no se despega. Lo que mucha gente me puede decir, acuérdense que propensión marginal a importar era el M sub I, lo que aparecía efectivamente en el multiplicador abajito. Lo que mucha gente me puede decir que esto puede ser malo para la economía. Es decir, si yo tengo una economía cerrada con 5.100 de ingreso y con un multiplicador de 2,5 y yo, si me abro la economía, voy a bajar a 4.280 y mi multiplicador va a bajar a 2, chuta, mejor no me abro la economía, mucha gente me podría decir. Pero, hay un pero, que es el siguiente. Voy a hacer un grafiquito. Voy a poner con azul la cerrada. Y vamos a hacer que este va a ser nuestro, por ejemplo, cómo se comporta en el tiempo, ¿ya? Nuestro ingreso. Lo más probable es que estemos en este punto T, en donde aquí va a ser 5.100, ¿ya? Y aquí va a ser justo mi T, no mi T de equilibrio, mi T sub 1, ¿ya? Pero ustedes saben, deberían saber desde macro 1, y de hecho hasta de economía 2, que existe un estado estacionario de los países. Y los países con una economía cerrada tienden a llegar a su estado estacionario, a su máximo estado, a su máximo ingreso, mucho antes que, que una economía abierta. ¿Qué pasa en el estado estacionario? No significa que a partir del estado estacionario en adelante esto va a ser 5.100 parejo. No es tan parejo como se nota acá, ¿ya? Sino que si nosotros tomáramos una lupa y agrandáramos esto sería así. Empieza a ser cíclico. A veces sube, a veces baja, pero siempre se mantiene una media que probablemente sea 5.100 o un poquito más. Pero ¿qué pasa con la economía abierta? En este caso,
Lo que pasa es esto. Nosotros nos podemos encontrar en un punto en el mismo tiempo que si nosotros nos abrimos, esto va a ser 4.280, menos ahora 5.100, tienes razón, pero ahora el estado estacionario aumentó. ¿Por qué? Porque el país tiene la posibilidad, ¿ya? Ahora el estado estacionario no es como por ahí, es por ahí, y toda esta diferencia es con la apertura al mercado. ¿Ya? Entonces, esta diferencia se genera solamente en el momento en que se abre la economía al comercio exterior. Es decir, el comercio exterior de cualquier forma, siempre y siempre, va a ser beneficioso para una economía. ¿Ya? Por eso, actualmente los países, eh, ahora existe esto, lo que nosotros llamamos guerra comercial, lo que todo el mundo llama guerra comercial, en donde decimos que, por ejemplo, Estados Unidos intenta bloquear a China, ¿ya? Por ejemplo, bloquearon a Venezuela hace mucho tiempo. ¿Por qué hacen esto si realmente, si es que el comercio exterior no sirviera? ¿Ah? No valdría la pena esta guerra comercial. ¿Qué es lo que buscan? Ellos cerrar sus oportunidades de crecimiento, porque con cada relación con un país, por ejemplo, quizá con un acuerdo más, esto podría generarse así. Quizá, sí, bajemos, pero aumentemos más, o probablemente así. ¿Ya? Quizás no bajemos, pero aumentemos más nuestro crecimiento, nuestro potencial de crecimiento. ¿Bien? Entonces, ¿es beneficioso? Si es que le sale esa pregunta, ¿es beneficioso el abrirse? Sí. ¿El por qué? En el gráfico está en el por qué. Si ustedes ponen este gráfico y ponen la explicación que le acabo de decir, usted lo plasma con su palabra, estaría perfecto para un certamen. Eso, chiquillos, estamos casi llegando a la hora. Les voy a ahora explicar cómo deberían proseguir con el resto de los puntos. ¿Mm? En el D nos dice, suponga que para una economía abierta, el gobierno expande el gasto fiscal en 50%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ¿ya? G va a aumentar en un 50%. Ojo con eso, vayan notando. Mira los efectos sobre el producto, ahorro interno, externo y externo, determinando el nuevo equilibrio, es decir, tienen que sacar un I nuevo, ya con un G nuevo. Acuérdense que el G era 40, si aumenta, o sea, era 400, si aumentan un 50%, ahora va a ser 600. Hagan todo igual, pero con el G igual a 600. Lo que puede parecer un poco ladero, pero el ejercicio no es largo, así que ustedes lo podrían hacer. Así practican el hacer, el, el- el pensar un poquito la fórmula. Eso con el primero. Suponga que por efectos de la crisis en Europa, la demanda externa se contrajo a la mitad. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la demanda externa? Todas mis exportaciones. Eso es lo que me demandan. Entonces, se contrajo la mitad. Mis exportaciones que antes eran 200, ahora van a ser 100. ¿Ya? Acuérdense que esa es X. X antes era 200, ahora va a ser 100. Eso pasa en el E. Y en el F dice, suponga que el gobierno, a través de la reforma tributaria, reduce los impuestos de suma alzada a T es igual a 250. Mira los efectos en el producto, ahorro interno y tanto. Hay que sacar todo de nuevo. Ahí ustedes intenten poner su supuesto, si es que quieren hacerlo. Chuta, ¿qué pasaría si yo bajo el impuesto proporcional? ¿Por qué hagan su supuesto? Porque quizás en el certamen les puedan pedir, no sé, se contrajo la inversión en cierto. ¿Y por qué se contrajo esto? Y intenten pensar qué políticas son más efectivas que otras y por qué eso pasa. ¿Ya? Y ahí se dan cuenta por qué normalmente se ocupa la reducción, por ejemplo, del gasto fiscal y no otras cosas. Entonces, eh, ahí se pueden dar cuenta de muchas cosas. Bien, sería eso hasta hoy. Espero
Espero lo hayan podido entender bien. Espero haber sido lo más claro posible, a pesar de que estoy hablando un poco medio angoso. Nos veríamos, yo creo que en 2 semanas más, creo yo. ¿Eh? Porque ahora la profe les va a pasar modelo ISLM y en donde probablemente se demore un poquito más. ¿Eh? Pero ahí lo voy a conversar con la profe, en una de esas tenemos la clase la próxima semana igual, pero la profe me dice. Así que estén bien, que sigan teniendo una muy buena semana y eso. Saludos, cuídense, que estén bien. Chao, muchas gracias. Te abrazo a ti.